Pues nos vamos a ir hasta China, porque esta semana, Fran, han ocurrido una serie de incidentes que, como digo, en China son muy extraños. Escuchar, por ejemplo, gritos de Xi Jinping dimisión es algo Sí, que en China, sí. bueno, desde que está Xi Jinping, yo no recuerdo, como mínimo, no recuerdo a nivel de salir en los medios internacionales, de que se repitiese en diferentes ciudades. Y algunos hablan que al mismo tiempo esto recuerda a los incidentes de la plaza de Tiananmen, pero sin las consecuencias que esos tuvieron, ni en muertes ni políticas, porque no hay nadie apuntando ahora mismo a que Xi Jinping corra peligro, que el gobierno de Xi Jinping corra peligro, que el Partido Comunista corra peligro. Pero queremos, Fran, entender qué ha pasado estos días en China, así que ilústranos un poquito. Bueno, como habéis dicho, ¿no? Estos días China pues ha vuelto a estar de actualidad. Ya van varias sesiones de control que acabamos hablando de China. La última de Taiwán, la semana pasada con el Vaticano, quiero recordar también, hablamos de China. ¿Verdad? Y pues es un país pues que interesa porque bueno, si todo va como parece que va a seguir en la línea que va, pues va a acabar siendo la gran potencia mundial, ¿no? Pero digamos que está de actualidad puesto que las protestas de sus ciudadanos contra la política del gobierno para frenar, o mejor dicho, erradicar directamente el COVID, se han extendido por varias ciudades. A ver, como siempre, la información que nos llega del gigante asiático es incompleta, pero lo que es innegable es que muchos chinos han dicho no a la política del gobierno de Xi Jinping de cero COVID, es decir, que el hecho de poner en marcha confinamientos estrictos con muy pocos casos detectados o estas medidas draconianas para los infectados o contactos estrechos, así como los constantes test masivos. Mira, creo que fue ayer que se publicó en el diario.es un artículo de un ciudadano, bueno, se llama Ciudadano de Pekín, ¿no? Que era un ciudadano que vive en la capital de China, que escribía que hay controles de COVID, hay pruebas de COVID obligatorias cada 24 o 48 horas. Confinamientos muy estrictos. Por muy pocos casos confinan provincias y ciudades enteras. Entonces, digamos que la gente ha dicho que hasta aquí hemos llegado y se han reportado protestas en ciudades como precisamente Pekín o en la misma Wuhan, que era el foco inicial del COVID, ¿no? Donde grupos de ciudadanos, a veces de tan solo 10 personas, pero en otros de centenares, incluso miles, han protestado pacíficamente, generalmente en la calle, llevando velas o una luz encendida de sus teléfonos móviles o incluso folios en blanco, que luego explicaremos por qué. Sin embargo, algunas de estas protestas han acabado con enfrentamientos entre manifestantes y policía. Sin ir más lejos, en una fábrica donde se fabrican iPhone en Zhengzhou, los trabajadores se han rebelado contra las condiciones laborales, casi de esclavitud, porque de hecho no los dejaban salir de la fábrica para que no se contagiaran de COVID y por lo tanto siguiesen produciendo, porque ahora se acerca una campaña navideña y es la temporada alta. Los trabajadores han dicho que hasta aquí hemos llegado, se han rebelado, había algún enfrentamiento con la policía y es otro foco, ¿no?, de que ha llamado la atención del mundo, ¿no? Y antes de hablar más en profundidad de las protestas y todo lo que está aconteciendo en China, os preguntaréis que por qué los chinos están protestando con folios blancos, ¿no? Se trata de un símil para mostrar que en la China de Xi Jinping la disidencia es un deporte de riesgo. Así que estos folios en blanco, digamos que son un guiño a la falta de libertad de expresión y a la censura. Una joven manifestante de Pekín comentó a la agencia Reuters que el papel en blanco representa todo lo que queremos decir, pero no podemos. Que esto recuerda un poco a las protestas en Rusia contra la guerra de Ucrania. Mucha gente, hay muchos vídeos de jóvenes protestando contra la guerra de Ucrania en Moscú y otras ciudades rusas, enseñando un papel en blanco y siendo detenidas mientras mostraban un papel en blanco. Así que supongo que en China han adoptado un poquito eso Correcto. mismo. Además, en ese sentido, los manifestantes se quejan de que la cobertura de los medios oficiales chinos, que la cobertura que están haciendo de algunos de los hechos trágicos relacionados con las estrictas medidas de gobierno, pues no está siendo la adecuada, ¿no? Sin ir más lejos, hablando de hechos trágicos, en septiembre un autobús cargado de personas en cuarentena se estrelló en Yizhou. El accidente costó la vida a 27 personas. Por lo tanto, muchos de ellos pues alzaron la voz para decir es necesario, ¿no?, este tipo de medidas porque se corre el riesgo de que haya accidentes, ¿no? Sin ir más lejos, en esta provincia, según datos oficiales, solo han muerto 2 personas por COVID. Por lo tanto, en baremo entre COVID y accidente, pues COVID pierde, ¿no? Por otro lado, hace poco seguramente escuchasteis la noticia de un incendio en la ciudad de Urumqi, en la provincia de Xinjiang, en el que murieron unas 10 personas.
La cuestión es que dicho edificio llevaba confinado 100 días. Este incidente pues ya ha provocado protestas en dicha ciudad contra lo que consideran una tragedia causada por las estrictas medidas, ¿no? En esta ciudad, además, las movilizaciones han sido especialmente intensas e incluso se han oído consignas, como tú bien has dicho, Adrián, en contra del Partido Comunista y a favor de la admisión de Xi Jinping. Sin ir más lejos, Urumqi ha generado una ola de solidaridad en el resto de grandes ciudades chinas que digamos que han salido a la calle a protestar también en solidaridad con sus compatriotas de Urumqi, ¿no? Sea como sea, hay multitud de detenidos, incluso un cámara de la BBC, Edward Lawrence, que fue detenido al parecer, según las autoridades, por su bien para evitar que se contagiara de COVID entre la multitud. Bueno, esto fue el argumento de las autoridades chinas para detener a este cámara de la BBC. Con todo y con eso, los manifestantes no se achican y en algunos lugares pues, directamente piden democracia y Estado de Derecho, ¿no? A ver, esto es complicado, ¿no? Porque como hemos dicho, de China, pues la información nos llega a contagotas, de aquella manera, está la censura en Internet, por lo tanto es más difícil que la gente pueda colgar imágenes, pueda explicar lo que esté pasando con más libertad, ¿no? Pero los analistas ven en estas protestas algo diferente de las anteriores, ¿no? Porque no solo se manifiestan los chinos contra las medidas por el COVID, sino que también por la censura en Internet. Pero esto no se queda aquí, ya que las televisiones chinas, atención, que emiten el Mundial, por poner un ejemplo, están evitando a toda costa ofrecer imágenes de los estadios repletos de aficionados en Qatar, sin mascarillas ni distancia de seguridad, abrazándose, como antes de la pandemia. No vaya a ser pues, que los chinos vean que el mundo ha vuelto a una cierta normalidad, mientras que ellos pues, siguen utilizando la excusa su gobierno sigue utilizando la excusa del COVID para controlar un poco más a su población, ¿no? Antes de finalizar esta sección, os daré un detalle sobre la importancia de estas protestas. Las bolsas de China están reaccionando al descontento con descensos destacables, ¿no? Pese a que son caídas del 1 o el 2%, y hay quien hace paralelismos con las protestas de Tiananmen del año 1989, aquellas del tanque que se para delante del manifestante, que fueron reprimidas a sangre y fuego, para que tengáis la imagen, ¿no? Por aquel entonces, los descensos de las bolsas chinas alcanzaron el 30%. Por lo tanto, habrá que ver a dónde llega en esta ocasión y si, como auguran algunos, estamos ante una situación nunca vista antes que puede incluso obligar al gobierno a mover ficha en algunas cuestiones como esta política de cero COVID. Algo que, por otro lado, también hay que decir que ahora mismo parece difícil que abandone. Sí, porque evidentemente no estamos en la misma situación que cuando 1989 en la plaza de Tiananmen, pero por ejemplo otro de los datos que apuntaban corresponsales y periodistas que están sobre el terreno era como en WeChat, en Weibo, que son las redes sociales chinas, hay mucha más disidencia, entre comillas. Están siendo usadas también para enviar cada vez de forma más intensa mensajes en contra del gobierno, a favor de la democracia, a favor de reunirse, manifestarse, concentrarse. O sea que no sé hasta qué punto esto llegará a algo más, pero China se mueve, ¿no? Como decían, Cuesto si mueve, pues China se mueve. Dice Daniel, de una dictadura como China no me extraña. Aquí tuvimos medidas dignas de dictadura, dice Daniel, durante más de un año y dice, y tan tranquilos. Hombre, tan tranquilos. Yo recuerdo los barrios estos ricos de especialmente Madrid, me acuerdo la gente... ¿Os acordáis la imagen de aquel con el palo de golf que también que salió a la calle? Yo recuerdo también esas imágenes y no sé cómo lo veis, pero aquí en España, tranquilos. Bueno, en España y en las democracias occidentales, vamos a decirlo así, llegó un punto que también se habló de una cierta contestación social. No sé si bueno, no se puede comparar, pero recordáis, ¿verdad? Se me ha olvidado decirlo antes, pero me viene muy al hilo. El estado de alarma que declaró Pedro Sánchez el primero fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, o sea que... Correcto. Que realmente se consideró que atentaba contra el derecho fundamental de la libre circulación, y como este derecho está amparado por la Constitución, pues por tanto se consideró inconstitucional. O sea que realmente fueron medidas que probablemente estuvieron justificadas en su momento, pero que vistas con una perspectiva ahora futura, pues se ven de otra manera. A mí la verdad que me sorprende y me parece que aquellos que se estén manifestando realmente tienen que estar muy hartos, porque se están jugando muchísimo saliendo a la calle, aunque lo hagan pues con los folios en blanco y demás. Me pareció leer el otro día que en China no está reconocido el derecho a manifestación.
Entonces ya solo por salir a las calles ya hacen mucho. Lo ligaría con otra cosa que ha pasado esta semana, ¿no? El manifestante o esa persona, ese espontáneo que saltó en uno de los partidos del Mundial de Qatar con la bandera arcoiris, con una camiseta que hablaba de las mujeres en Irán, que también decía algo por el otro lado de la camiseta que no recuerdo, y se hablaba de que se estaba jugando 8 años de prisión, ¿no? Pues una situación un poco parecida. Sí, la verdad que está... ahora estábamos comentando, ¿no?, lo que ocurrió en España y la contestación en España, pero mucho más valiente hay que ser para hacerlo allí en China, o para hacerlo como lo ha hecho este chico en Qatar, que esta semana, como decimos, salió con la bandera arcoíris y reclamando además que hubiese, bueno, pues más derechos para las mujeres en Irán.